¿Cómo leer la mente del gran maestro? Ese es el tema para este día y es un tema bastante interesante que queremos compartir con usted que está escuchando Radio Adventista o que está viendo esta transmisión en vídeo, en Facebook o en YouTube, y le agradecemos mucho porque está aprendiendo junto a nosotros de un gran tema. Esta semana estamos estudiando el tema de Jesús como el gran maestro, y para profundizar en los comentarios nos está acompañando el pastor Luis Alonso Aguillón, a quien le damos las gracias por estar acá. Vamos a comenzar haciendo una oración para que Dios pueda guiarnos en el estudio de su palabra. Padre querido, estamos en tus manos de amor y queremos comprender la lección de hoy, porque tal vez desde nuestra perspectiva limitada y humana no sabemos cómo podemos leer la mente del gran maestro, la mente de nuestro Señor Jesucristo, pero por medio de tu palabra ayúdanos a saber qué es lo que tú quieres de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, pastor. Bueno, me llamó mucho la atención el tema que se toca en la lección de hoy porque sabemos que Jesús puede leer nuestra mente. La Biblia testifica mucho de esto, pero ¿y nosotros? ¿Qué quiere decir la Biblia con esto de cómo leer la mente del gran maestro? ¿Cuál es la preocupación de Jesús primero, en primer lugar, y luego de los apóstoles respecto a la comunidad cristiana? ¿En qué están preocupados ellos? Algo importante que este día nos menciona es en Filipenses, y quisiera que fuéramos Filipenses capítulo 2, y vamos a leer los primeros versículos, y es importante que nos damos cuenta que este pasaje hace un resumen del propósito de venir a Jesús, cuál era su ministerio, cuál era la opción primaria de él. Y el versículo 1 dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, complete mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y el versículo número 5 dice, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y el versículo 6 dice, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Ahora, es más, el plan de Dios al enviar a su Hijo no estaba revelado, porque si Él hubiera revelado con detalle, Satanás hubiera hecho algo terrible. Pero dice que el sentir, nosotros no leemos la mente de Dios, pero nos demuestra cuál es el propósito que Él tiene. Y dice que el propósito es hacer uno solo, eran uno solo, o son uno solo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero ahora dicen, vamos a acercarnos a ti por amor. Aquí es una parte que Pablo, si es una de las palabras que más se mencionan en las cartas paulinas, amor a Dios y amor unos prójimos, con otros, unos con otros, que es lo más que necesitamos hoy en día, porque antes era la violencia física, se da mucho, pero hoy con las redes sociales es como si es más terrible esto. Ciberbullying le llaman ahora, el hecho de maltratar a otro por medio de las redes sociales. Exacto. Me llama mucho la atención porque estos pasajes, hay otros pasajes por ahí que dicen no hagan nada por rivalidad, y por eso es que retoma el ejemplo del Señor Jesucristo, pastor, el hecho de que Él en su gran misión viene a mostrarnos el ambiente que deberíamos tener en todo lugar, la casa, el trabajo, la familia, bueno, decimos la casa, la escuela, en todo lugar, la iglesia. Y en una lectura que como iglesia adventista tenemos, que es la matutina, durante estos días atrás, la semana pasada, hemos estado estudiando acerca del perdón. Es cierto, sí. Y el perdón no se basa en te perdono pero no se me olvida, sino el perdón basado en amor. Y Jesús vino a enseñar esto, porque aún dentro de la sinagoga, que era el lugar donde se leía, no había amor, sino que era, aquí son reglas y aquí son estas prohibiciones, y tú eres aquí, tú eres allá. Pero Jesús dice, soy uno solo con el Padre, y el Padre es amor, lo que hablábamos días anteriores. Ahora, el propósito de Dios es enseñar, porque es interesante que antes de ser una persona maestro, es que alumno. Es alumno. Sí. Y Jesús aprendió de su Padre, y Él ahora, al haber aprendido de su Padre, viene a nosotros y nos enseña. Y el primer punto que enseña y que resalta Pablo y que estaba compartiendo con la iglesia es, recuerden, el amor
uno solo, unos con otros. Por eso que él mismo dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Y hay una palabra interesante que sigue el versículo 3. Al contrario, háganlo ¿con qué? Con humildad. Con humildad. Jesús nos enseñó de humildad. Sí, toda su vida. Fue un maestro que, por eso que a muchos no lo querían en el caso de los líderes religiosos en aquel tiempo, es que él no es igual que nosotros. Es que nunca iba a ser igual, porque él había aprendido a amar a las personas. Y cuando decimos amar, era porque vino a tocar al leproso, que era prohibidísimo tocarlo, porque hablaba con las mujeres que habían cometido pecado, o se acercaba con los pecadores, con los que eran publicanos. Y vino a traer a discípulos, que eran sus discípulos, que para muchos estaban descalificados. Cobradores de impuestos, personas que eran rústicas, que trabajaban en una zona conflictiva, como de repente quizás podría ser en aquel tiempo un puerto donde pescaban. Pero Jesús vino a decir, oiga, no hagan nada. La base de la enseñanza del gran maestro era el amor. Muy bien. Y al día de hoy se mantiene. Se mantiene. Ahora, pastor, me llama mucho la atención porque el hecho de que Pablo escriba esto pareciera indicar que los de Filipos eran un poquito conflictivos. Sí. Es decir, algún problema vio el apóstol Pablo aquí y dijo, bueno, tengo que mostrarles que el Señor Jesús se humilló, la parte de la humildad que usted destacaba, para poder enseñarle a los Filipos que también ellos tenían que aprender a rebajarse en el sentido de ver por el bien de los demás. Exacto. En ese sentido. Y nosotros podemos ahora tener una gran responsabilidad y valorar lo que el gran maestro hizo. Que si yo estoy conociendo de Dios, yo debo reflejar. Quiero agradecer a los que se dedican a la educación y principalmente los maestros adventistas, porque en la etapa crecí siempre en toda, desde prekinder, estaba muy pequeño así que no me dejaron matricular, así que se inventaron el prekinder. Muy bien. Y he estado toda mi vida en educación adventista y he visto tanto maestros que tuvieron la paciencia de enseñarnos el amor, pero cuando un alumno de repente se ensuciaba, se golpeaba, ver esa delicadeza, porque en la universidad le enseñan a las personas mira, vas a aprender esto, pero amar a los niños no se les enseña. Sí, no, eso no es una materia, digamos. Es una experiencia de que yo estoy dispuesto a hacerlo. Y es interesante este ministerio que los maestros realizan en las aulas, de mostrar el amor. Un detalle, que hay muchas niñas y muchos niños que si son, en el caso de niñas, y se quieren peinar igual que su maestra. Wow. Porque para ellos ha impactado. Es el modelo. Exacto. Y que cuando se les pregunta, ¿qué te gustaría hacer? Muchas dicen, quiero ser maestra porque admiro a mi maestra. Sí. Otros niños se quieren peinar o vestir como el maestro, peinarse a un lado, hacia atrás, ponerse gelatina. Y dice, es que quiero ser como el maestro. Qué interesante de impacto. Sí. Eso qué responsabilidad. Qué responsabilidad. Pero también puede ser lo contrario. Sí, también. Si yo doy un mal ejemplo, también los niños van a querer seguir ese ejemplo. Ahora, hermano Gerson y amigos que nos escuchan y nos ven, es importante la decisión que tú y yo tomemos con nuestros hijos. ¿Quiénes son los que están enseñando a nuestros hijos? Tanto en el hogar, porque ahí comienza todo. Comienza. Y el segundo punto, la parte de intelectual. Muy bien. Esto es muy importante, porque ahí puede haber un buen maestro en matemáticas, puede haber un maestro en otras ciencias, pero en su vida personal y en su experiencia espiritual puede ser completamente errónea. Y alejado de mí, el mismo Jesús lo dijo, nada podéis hacer. Sí. Es por eso que quizás quisiéramos hacer un llamado a cada uno de ustedes, que es muy importante que usted sueñe que su hijo sea una persona grande en el futuro. Pero recuerde que si su hijo no está conociendo de Dios, y no está siendo instruido a base de una formación espiritual de una persona que también tiene contacto con Dios, al final tendremos un reconocimiento aquí en este mundo. Un profesional más. Un profesional, y quizás va a ser muy reconocido. Seguramente. Pero ¿de qué vale que el hombre ganare todo si se perdiera su alma? Así que, padres de familia, tome la mejor decisión en la educación de sus hijos. De un lugar donde se habla de Dios, se predique de Dios, es porque también se tiene el temor de Dios. Y ese maestro tiene conexión. Así que el gran maestro nos enseñó este día
Hagan lo que yo hice. ¿Y qué hizo Jesús, hermano Gerson? Bueno, se humilló, amó, sirvió, hasta el punto que murió en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos la oportunidad de la salvación. Eso es lo más maravilloso que Él nos ha enseñado. Así es. Bueno, pastor, creo que podemos orar por esto y tenemos ya un gran desafío. Ahí está el llamado para que usted pueda tomar la mejor decisión hoy, que es oportuno, porque el tiempo puede llegar que luego ya no tengamos la oportunidad, pero hoy tiene la oportunidad. Vamos a orar. Padre, gracias porque nuevamente nos hablas de la mejor manera que podemos entender el ministerio de Jesús al enseñarnos, al ser un gran maestro, de amarnos los unos a los otros como tú nos has amado a nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, porque en esta oportunidad entendemos que tenemos que enseñar a nuestros hijos, pero también nos animas, nos haces un llamado a que tomemos la mejor decisión para la educación de nuestros hijos. Bendice las instituciones adventistas que tú has dejado con este propósito de poder enseñar, encaminar y reflejar todos los días el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y también has dejado para que enseñen la parte intelectual. Los ponemos en tus manos a cada maestro para que te reflejen a ti, para que sea un ejemplo para sus alumnos de la relación que cada uno de ellos tiene con Cristo Jesús. Gracias, bendícenos en este día. Nos ponemos en tus manos. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén.